Indudablemente la economía es uno de los grandes temas que se juega en esta campaña presidencial. Obviamente porque hay por lo menos tres modelos, tres formas de entender cuál es la mejor salida. Uno de esos parece estar dubitativo por estas horas, que es la dolarización. El otro habla de economía bimonetaria y además está el que mantiene rajatabla el peso. Bueno, vamos a analizar estos escenarios, sobre todo porque hay cambios, porque hay vaivenes, así es que le agradezco mucho que esta noche el economista Adrián Moreno esté con nosotros aquí en el N2030. Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, sobre todo para hablar de economía, como vos decías, es algo que celebro de alguna manera que nos pone en agenda el hablar de la economía, entender la economía. En este caso, fundamentalmente para, de alguna manera, entender qué nos va a pasar a partir de la nueva presidencia, ¿no? Bueno, ¿vos crees que lo vamos a poder entender? Porque fíjate que nos pasa, es como que estamos con el teorema de Baglini a full. Uno de los ejes más fuertes y tal vez más atractivos en principio de Javier Milei pasaba por la dolarización. Después vino con una cuestión de que sí, no, y hoy escuchamos a uno de sus economistas muy importantes, Epstein, señalando que como no hay dólares, tal vez no haya dolarización. ¿Cómo estás leyendo esto? Mira, esto aconteció. Él habló primero de una canasta de monedas, que obviamente la dolarización venía aparejada a que el dólar es la moneda que también en nuestra cultura, como que cuando tenemos un peso de más, siempre nuestros padres nos inculcaron, bueno, comprate unos dólares y ponerlos debajo del colchón. Y yo creo que este favoritismo por la moneda, por la divisa norteamericana, se ha mantenido durante los años, ¿no? Durante las décadas. Y en este contexto, bueno, creo que también se aprovechó, digamos, para utilizarlo de manera de marketing, porque obviamente que los argentinos nos volcamos al dólar. En este caso, como vos decías, a partir de conocer, él lo explicó bastante bien, desde el lado teórico también. De alguna manera hay que eliminar los pesos para lograr la dolarización. Esto sería a través de una aspiración de la base monetaria. ¿Pero ¿se puede o no se puede hacer? Bueno, eso es lo que está pasando. En primera cosa, yo creo que muchos fanáticos también entraron en este discurso, celebraron a través de volcar sus votos positivos hacia la Libertad Avanza a través de este programa que tenía que ver con la dolarización, pero que después escuchamos de Javier Milei. Bueno, antes yo lo había dicho, pero no de forma tan masiva, o creo que quedó medio ahí entre las penumbras, esto que tenía que ver con la dolarización, de que se podría alcanzar primero mínimamente en 9 meses. Después ya se volcó con la experiencia de El Salvador, más o menos en unos 2 años, y ya empiezan entonces a ver de alguna manera estas discrepancias también con los economistas que de alguna manera están asesorando a Javier Milei. Su propio equipo de mirada. Exacto. ¿No? Desde el interior, bueno, existen estas dudas de si se podrá concretar o no, porque para eso, bueno, existen muchos supuestos. Entonces, bueno, como ocurre también, y algo que nos caracteriza a los economistas tiene que ver con esto, que algo puede suceder, pero sí antes pasaron otro tipo de cosas primero. Entonces, bueno, creo que en este contexto lo primero que hay que resaltar es que tanto como Melconian, desde el espacio de Juntos por el Cambio, como también Javier Milei, y creo que también Massa, de alguna manera, para que a partir del 2024 y sobre todo a partir del 10 de diciembre o cuando suma el nuevo presidente, tengamos una macroeconomía un poco más favorable, tiene que haber un reordenamiento de las cuentas. Ahora, y esto, si no hay una hiperinflación que licúe todos los pesos que están dando vuelta y fundamentalmente la bola del ELIX, y quiere dolarizar ahora en el corto plazo, ¿a qué tipo de cambio sería? Bueno, él lo explica de acuerdo al modelo de Emilio Campo, donde él dice, bueno, tenemos la base monetaria, más o menos, él dijo hace un mes atrás, tenemos 10.000 millones de dólares, esto a partir de lo que tenemos en el Banco Central, es decir, las reservas que tenemos en el Banco Central, no las netas, pues son negativas, sino, por ejemplo, oro y otras tenencias dentro del Banco Central, a partir de esto podemos, de alguna manera, aspirar los pesos de la base monetaria. Y después, lo que queda en las LELIQs, principalmente, se podrían aspirar a través de títulos públicos que se venderían. Lo que pasa es que esos títulos son letras intransferibles, es decir, no tienen precio de mercado. Ahí están apelando a una confianza que hoy no está. Exacto. Existen, bueno, varios supuestos que están también con un signo de pregunta, pero eso se haría, de acuerdo al modelo de Emilio Campo, a un tipo de cambio de mercado, es decir, cercano a el dólar blue.
para que Hoy tengamos estamos una idea. hablando de 730, 750 pesos. En este momento sí, que no Eso sabemos lo que puede siempre pasar. y cuando las Claro. letras tengan un precio de mercado que hoy no tienen. Es decir, Claro. hoy no valen nada. por Exacto, decirlo. especulando que de alguna manera estarían más o menos a un tercio de lo que son el valor de esos títulos, y eso, digamos, podría equipararse al valor de las LELIQs para aspirarlas de alguna manera y así proceder a este proceso que tiene que ver con la dolarización. Es que hay un intangible que no tiene valor de mercado, pero que es imprescindible para todo en la vida y para la economía, ni te cuento, que es la confianza. Exacto, eso es Si lo no que tenés hay detrás. confianza. Y sobre todo yo creo que tenemos que comenzar como país a generar confianza. Es decir, vos vas a Brasil y ellos aman su real. Claro. ¿no? Entonces, bueno, creo que las medidas, de alguna manera, bueno, se bimonetarice o se dolarice la economía, lo que tenemos que apuntar a largo plazo es a tener una moneda local que sea firme y que sea consistente con un gobierno. Ok, pero ¿cómo lo logras? Porque la verdad es que vos estás hablando de cambios. Todos los referentes te hablan de algunos cambios necesarios. Viste que la palabra ajuste en campaña es como una palabra que quema. Nadie quiere hablar de ajuste. Pero más temprano que tarde, lamentablemente, el ajuste va a existir. Ya existe. Es que bueno, es algo básico, digamos. Uno ¿Qué es puede lo que va a gastar venir? lo que tiene. No puede endeudarse de más y no pagar ese costo. No hay como un free lunch, no hay algo que no tenga costo, ¿no? Y en este caso, bueno, a través de la inflación nosotros estamos de alguna manera costeando todos los gastos que están ocurriendo por sobre lo que tenemos. Lo primero entonces es corregir la inflación. Corregir la inflación, corregir... ¿Cómo? De alguna manera, bueno, suprimiendo un poco el gasto. Creo que estamos gastando... Eso es un recorte, o sea, un ajuste. Sí, un ajuste. Podría... que de acuerdo a como también lo van planteando, no sería tan agresivo, sino mira. que sería un poco también gradual, porque creo que también en este paso que vamos transitando, los principales voceros de estos espacios están de alguna manera diciendo, bueno, esto va a llevar un tiempo, como también lo hemos escuchado en otro momento, ¿no? Y también, bueno, como toda enfermedad, necesita un remedio, pero que se va a lograr en el tiempo, no es algo mágico, sino que depende también de muchos factores que se vayan uniendo, que se vayan alineando a la nueva propuesta y al nuevo contexto internacional, donde también como argentinos tenemos también cosas que ofrecerle al mundo, y yo creo que eso también es digno de resaltar, porque creo que de alguna manera deberíamos alinearnos a lo que el mundo necesita y ofrecerlos para que de alguna manera puedan entrar esos dólares. Porque si no estamos muy en el tema de dolarizo, bimonetarizo, pero tienen que entrar dólares. ¿Queremos más gasto? Bueno. ¿Queremos tener un nivel de vida mejor en general? Bueno, tenemos que también generarlo eso. Adrián, recién hablabas de confianza. ¿Vos crees que el mercado va a confiar en Milei si es electo presidente teniendo 30 y pico diputados y 8 senadores? O sea, teniendo hiperminoría en las dos cámaras para aprobar leyes que son fundamentales. ¿Va a confiar el mercado en eso? Yo creo que de alguna manera se va a ir esto generando un consenso favorable en los mercados, que por otro lado, bueno, el empresariado también se irá alineando de alguna manera a lo que podrían ser sus propuestas, pero básicamente, bueno, una cosa es estar en campaña, otra cosa es estar en la gestión. Entonces, bueno, eso también yo creo que se van a ir moderando todos los ánimos y calmando un poco para que nada sea tan agresivo como se plantea y que se vaya desarrollando en el tiempo. Te hago una última pregunta y tiene que ver con el tema de inflación. Hoy se conocieron datos de la consultora Ecolatina que señala que el mes de agosto cerró con una inflación, con una suba del 11%, en un solo mes, 11%. ¿Cómo se hace para gestionar desde aquí hasta el 10 de diciembre en este contexto político y también en este contexto económico? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que siga subiendo? Mirá, ¿Que se calme? ¿Que suba el dólar otra vez? ya de alguna manera ya estábamos viendo, bueno, el tema del sinceramiento también de los tipos de cambio, eso impactó obviamente la economía real, como vos decís, a través de una estimación más o menos entre los más optimistas un 10%, hay muchos más pesimistas también, elevados, superando a la predicción, a la proyección de Ecolatina, pero más o menos tenemos que esperar un 11% durante este mes, lo cual es muy triste porque de alguna manera estamos viendo el impacto negativo en nuestros bolsillos. Y sobre todo en esta época donde, como bueno, antes estaban mencionando, existen problemas para conseguir viviendas, es algo que realmente nos afecta totalmente. Y yo creo que
la tendencia en cuanto a la inflación es alcista. O sea, no vemos un progreso hasta que no se tomen medidas macroprudenciales que reorganizan la economía y hasta que eso tenga efecto, porque no es algo que ocurre inmediatamente. Bien. Adrián Moreno, economista, te agradecemos mucho esta conversación A ustedes. acá en Noticias a las 20:30.